Grabar. Recording in progress. Ok, aquí. Thank you very much. Sí. Yo no sé si es automático o alguien me hizo notar el asunto, pero ya, ahí está. Entonces, muy buenas noches nuevamente, un gratísimo saludo. Estamos recordando nuevamente cómo debemos construir, ¿sí?, un balance másico. Y habíamos dicho que en el balance másico todo lo que entra también tiene que salir. Y puede ser que termine siendo producto procesado y el resto, ¿sí?, pueden ser desechos por alguna circunstancia. Es decir, supongamos que meto 10 kilogramos de papa, ¿de acuerdo? Compro 10 kilogramos de papa y tengo que hacer puré de papa. Entonces, de los 10 kilogramos de papa que va a entrar al proceso, simplemente se considera, por decirles, unos 8 kilogramos de puré. ¿Qué ha pasado con los otros 2 kilogramos? Ahí se fueron en primer lugar, se fueron en cáscara. En segundo lugar, seguramente se ha deshidratado un poco durante el proceso. Pero en el mismo caso pueden ser que hayan entrado otros ingredientes más. Pero lo cierto es de que eso es lo que tenemos que considerar cuando se hace un análisis másico. Y esto es bien importante porque sobre la base de este balance másico es que se realizan los cálculos de ingeniería y posteriormente los cálculos referentes a la parte financiera de costos. Entonces, siguiendo con el ejemplo, recordando el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, 5.000 litros de leche cruda significa volumen, pero este volumen en pesos son 5.160 kilogramos. La única, la única, pos- la única posibilidad que existe de que el peso sea igual al volumen es en el caso del agua, ¿cierto? Esa es la medida, es el estándar. Entonces, fíjense, aquí entran 5.160 kilogramos de leche cruda, pero de todo esto, 3.4% es grasa. Entonces, hacemos un primer filtrado, y en el filtrado por los 5.160 kilogramos, medio kilogramo son sólidos extraños. Entre esos sólidos extraños pueden ser pelitos, pueden ser alguna nata también que se va a quedar, no conviene que entre toda la nata, ¿no? Porque ya puede estar oxidada, etcétera. Y solamente pasan de los 5.160, 5.159.50 kilogramos. ¿Por qué? Porque 50 ya se han sacado. Luego pasa el proceso de pausterizado. En el proceso de pausterizado, como ustedes verán, no hay pérdida. Si entran 5.159.50 kilogramos, también sale la misma cantidad. Pero en el descremado ya hay cambio. ¿Por qué razón? Porque entra en el descremado, dice su mismo nombre, ¿no? Se van a descremar, dice, hasta 2.8% de grasa. Entonces, de los 3.4, 2.8% de grasa de este total de 5.190. A ver, vamos a hacer el cálculo. 5.159.50 multiplicado por 0.028. El resultado son 144.46. Básicamente, 144.50 kilogramos de crema es la nata que tiene la grasa que tiene la leche. Y esa crema de la descremadora, no es que se bota, sino que seguimos nosotros esta línea, y entra al preparado y prensado y se convierten en 144 kilogramos de queso mozzarella y entra a la sala temperada de maduración. Entonces, fíjense, todo está bien calculado y este ejemplo lo utilizo porque es uno de los ejemplos más adecuados para que se den cuenta que lo que entra tiene que salir. Ahora bien, esto es lo que sale como crema, pero de acá, de este descremado, van a salir 502 kilogramos, que corresponden a 486 litros, a un proceso, a este que estamos siguiendo acá. Pero también van a salir 501 kilogramos, correspondientes a 486 litros, entran a otro proceso. Y 2006 kilogramos a la línea de yogur. Línea de yogur. Entonces, a ver, veamos esta tercera línea de producción que tiene este sistema. De los 2006 kilogramos que entran de la leche descremada a la línea de yogur, ¿cierto?
se pierden, dice 79.44, porque 3.96% se van a perder en la evaporación. ¿Por qué razón? Porque normalmente se calienta a 60 grados centígrados para introducir, sí, para realizar la fermentación. Ahí está. Y no, el fermento es tan poquitito, ustedes saben, muchos de ustedes tienen relación con el área rural y han manejado leche, saben que el fermento son gramos, entonces frente a kilogramos con los que estamos haciendo no tiene mayor incidencia. Entonces aquí se fermenta, ¿sí? Se fermenta a 60 grados centígrados aproximadamente, y eso lo podemos ver donde en el diagrama de flujo o de proceso, y en la descripción dice absolutamente todo está relacionado. Ahí dice tanto por ciento, a tal temperatura se realiza el proceso, etcétera. Bien, luego de haber hecho esto, entonces la fermentación, entre la fermentación y en la fermentación se pierden 79.44 kilogramos. Y salen como yogur 1926.56 kilogramos. Y luego cuando entra al envasado del yogur se pierde medio kilogramo. Sí, siempre se quedan pues en los tubos, en los instrumentos que se utilizan para mandar, etcétera. Siempre se van a perder medio kilogramo aproximadamente. Puede ser un poco menos, pero tampoco no es que no se pierda, se pierde necesariamente del proceso. Y finalmente entran 1926 kilogramos de yogurt al almacenamiento en la sala de frío, ¿no? Aquí está, después de ser envasado. Y este es el otro proceso, fíjense, después de haber descremado pasa a la línea de quesos, 2006 kilogramos, y seguimos la línea naranja y entra aquí al cuajado, prensado y maduración. Y aquí se introduce el cuajo también, pero el cuajo está un poquitito también que está en el orden de los gramos, entonces no va a haber mucha variación. Y de acá, de los 1643 litros de leche pasteurizada, vamos a poder obtener, después de hacer el prensado, solamente 164 kilogramos de queso, y 1479.42 litros constituyen el lactosuero. Ese lactosuero se lleva a la producción de pilfrut, es decir, ese juguito que tiene pil. A partir de aquí se obtiene del proceso de los quesos. Y bien, este es el diagrama del balance másico. Evidentemente en la clase anterior, cuando llegamos a este punto, ya todo el mundo estaba cansado, ya no seguían pues con tanta atención la clase. Pero nos habíamos adentrado además al balance energético. Y este asunto del balance energético, al igual que el balance másico, por supuesto, es de extrema importancia para un proyecto de factibilidad del nivel que nosotros estamos estudiando. Esa es mi WhatsApp. Aquí, Es de Julio, ¿no? Es de sí. Julio, sí, ¿Qué Julio. Es pasa que no lo pues, tengo. Julio? Corten Es que mi sus control lo digo. micrófonos. Y cuando alguien lo tengo, digamos, A ver, vamos bloqueado. a... No hagas, o sea, es que vos le tienes agregado, pero no le dejaban a A nosotros. ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Quién está ¿Por qué hablando? no le tienes agregado? Rita A Julio Cerezo. no lo tengo agregados ¿Qué porque pasa, pues, Rita? Ya está. Rita está en otro camión, ¿sí? Ha encendido para que le pongan presente, pero él me parece que está viendo están viendo las temáticas que se están desarrollando hoy en el Día Internacional del Internet. Bien, entonces, ¿qué está pasando acá? No puedo alejar esa ventana de aplicación, dice alejarse. A ver, dejaré un momentito acá de ahí y volveré nuevamente a compartir la pantalla, ojalá que se me pierda. Vamos a compartir. Ahí está nuevamente. Muy bien. Existen dos tipos de balances, o sea, dos tipos de energía. Podrían decir más energías, evidentemente, pero dentro de los procesos de producción, las más importantes son la energía calórica y la energía eléctrica. Es decir, la energía calórica es el calor que necesito producir para la transformación, para calentar agua, algunas veces también para refrigerar, porque se refrigera
calor también, que hacen mover los sistemas de refrigeración, pero en este caso no estamos considerando aquello, simplemente vamos a considerar que la energía calórica se necesita para calentar. Entonces, ¿dónde se calientan? Vamos a ver enseguida porque la he preparado esta clase y les pedí a ustedes, esta mañana les envié a la tipo 11:30 más o menos, para que ustedes pudieran imprimir estas hojitas para que vayan siguiendo la clase, simplemente esa era la intención, ¿no? Entonces existen dos tipos, dice, de calderos, los pirotubulares, que son los que se utilizan en este tipo de proyectos, y los acuotubulares, que se utilizan para la generación de electricidad. Este último tipo de calderos, los calderos acuotubulares, son los que se utilizan para la generación de energía eléctrica quemando el bagazo de la caña en los ingenios azucareros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, cómo podemos calcular las necesidades de calor. Y para eso vamos a acudir, ¿sí?, a sus conocimientos básicos de física 2, calor, exactamente. Entonces, en la pasteurización dice que tengo que elevar la temperatura hasta 90 grados centígrados desde 4 grados centígrados. No se olviden ustedes que la leche, después de ser descremada, etc., pasa a un proceso de enfriamiento, porque se tiene que mantener a 4 grados centígrados. No se la puede congelar tampoco. Pero entre 4, 5 a 6 grados centígrados se evita la proliferación de bacterias, que es lo que más tememos, ¿cierto? Como es ya un proceso industrial, entonces van a ver, la leche siempre tiene bacterias incluidas, algunas que son beneficiosas para el cuerpo humano, igual que en el caso del yogur, ¿cierto? Los que transforman el yogur son bacterias las que transforman el yogur, o en su defecto, sí son bacterias que hacen muy daño al cuerpo, entonces hay que evitar la proliferación de bacterias y por tanto se refrigera la leche. Eso pueden ver ustedes en el diagrama del proceso de producción. Vamos a elevar la temperatura de la leche hasta 90 grados centígrados por el lapso de algunos segundos, de 10 a 20 segundos nada más, y luego se la vuelve a enfriar en el proceso de pasteurización. Entonces, 1500 litros por hora es lo que van a entrar al pasteurizador, y lo que estoy haciendo aquí es convertir, ¿sí?, los litros multiplicando por el peso específico. Este es el peso específico. 1032 kilogramos, 1.032 kilogramos contiene en peso un litro de leche. Multiplico por el calor específico de la leche, que es igual a 0.94 kilocalorías por kilogramo grado centígrado, y multiplico además por la diferencia de temperaturas. Y en esta circunstancia el resultado es igual a 125.140 kilocalorías por hora, que es lo que se necesita de calor para elevar desde 4 a 90 grados centígrados. Pero aquí para calcular el vapor necesario para cubrir esta necesidad de calor, entonces tenemos que calcular además el calor latente de vaporización para el vapor de agua a 2 atmósferas de presión, que es igual a lambda a 450 kilocalorías por kilogramo. Entonces, este es el calor latente de vaporización. Prácticamente no va a variar, a la altura nuestra tampoco no varía. Aquí está el diagrama del que se ha obtenido esa información, de manera que la masa de vapor que yo necesito para llegar a 125.140, tengo que multiplicar por este calor latente de vaporización de esta manera. 125.140 kilocalorías por hora es lo que se ha calculado utilizando esta fórmula que se lleva en colegio, ¿cierto? Que es para calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 4 a 90 grados centígrados. Pero ahora multiplico por el recíproco del calor latente de vaporización que está acá, y por eso decía por el recíproco, es decir, por el inverso, y digo 450 kilocalorías por kilogramo, es el calor latente de vaporización. Por lo tanto, kilocaloría con kilocaloría se simplifican, y el resultado son kilogramos, pero en este caso es de vapor, porque lo que estamos calculando es la masa de vapor por hora, ¿cierto? Kilocaloría con kilocaloría se van y solamente queda kilogramo por hora. Entonces,
Además, ha de considerarse, dice, una eficiencia energética del 95%, porque siempre va a haber pérdidas durante el transporte del vapor desde el caldero a la sala de procesos, etcétera. Por lo tanto, vamos a dividir entre 0.95. Y evidentemente esto va a aumentar, ¿cierto? Si multiplicase directamente, entonces disminuyese, porque es menor a 1. Pero como es inverso, ¿sí? Es recíproco, entonces obtenemos como resultado la necesidad de 1170.90 kilogramos de vapor. Eso es lo que tenemos que meter, si quieren llamar ustedes así. ¿A dónde? A los tanques de intercambio de calor. En este caso es, al pasteurizador. Es la cantidad de vapor que tenemos que introducir para poder subir los 1500 litros cada hora, ¿sí? Desde 4 grados centígrados hasta 90. Entonces eso les abre una nueva visión, les comento, sí, para los que me están siguiendo, les abre una nueva visión, porque al fin y al cabo somos ingenieros, ¿no? Ya les dije, y con mucha experiencia, de que muchos de nosotros, en el contexto ingenieril, muchas veces tenemos que hacer de ingenieros electricistas, de ingenieros de sistemas, de ingenieros mecánicos, de todo tipo de ingenieros, porque bueno, y al fin y al cabo tenemos ese nivel de preparación para podernos ubicar. Por eso llevamos 3 físicas, justamente es por esta razón. Pese a las inconveniencias que hayan tenido en su preparación, tienen ustedes conocimiento y me están entendiendo perfectamente lo que estoy indicándoles. De la misma manera, en la tina quesera, ¿sí? Yo necesito también subir la temperatura desde 4 grados centígrados, pero aquí hasta 45 nada más, ¿sí? Igualmente, 500 litros por hora por carga, de 1032, este es el peso específico de la leche para transformar para poder eliminar litro con litro y para que todo esté expresado en kilogramos. La constante, ¿no? Para la leche, el calor específico para la leche, es la diferencia de temperaturas, y además aquí eso significa que van a ser 3 horas en 4 turnos, por 4 cargas. Entonces, se necesitan 14.914,98 kilocalorías por carga. En masa de vapor, esto directamente va a ser igual a 14.914.98 kilocalorías por carga por el recíproco, ¿no? Por el calor latente de vaporización son 450 kilocalorías por kilogramo, y necesitamos 33.14 kilogramos de vapor por carga. Entonces, si suponemos un 95% de eficiencia energética, que es en el denominador, y por 4 cargas al día, se requieren 139.55 kilogramos de vapor en la tina quesera. ¿Dónde más necesitamos calor? En el tanque de preparación del yogur. ¿Cuántos litros van a entrar? 2000 litros por hora. Ahora, ¿cuánto va a...? En este caso, ¿sí? Son 1032 kilogramos por litro con litro se va. Este es el peso, el calor específico de la leche. Tengo que subir desde 4 grados centígrados hasta 45. Entonces el resultado es igual a 79.546.56 kilogramos por hora. Este valor, para determinar la masa de vapor que yo necesito transmitir, entonces debo multiplicar por el calor latente de vaporización, y necesito 176.77 kilogramos de vapor por hora, tomando en cuenta una eficiencia energética del 95%, y durante 6 horas que tengo que preparar los yogures, ¿sí? Porque tengo que mantener a esa temperatura el tanque del yogur, necesito 1116.44 kilogramos de vapor. Sumadas todas estas... aquí también en el tanque de preparación del SIP de limpieza se necesita algo similar, el proceso de cálculo es el mismo. Y finalmente, ¿cuál va a ser el requerimiento, ¿sí? de la masa de vapor que tengo que obtener en el caldero? Son 2.473 kilogramos por día, sumando todos los cálculos anteriores. Todos los cálculos anteriores en
Requerimiento de masa, el requerimiento de vapor debo generar 2.473 kilogramos por día, dice. Bien. Entonces, dice, la siguiente tabla muestra la demanda de vapor por los procesos térmicos en las 8 horas de trabajo diarias de la planta en función de los cálculos realizados. Entonces, aquí tenemos estos procesos que requieren calor: pasteurización, calentamiento de la tina quesera, calentamiento del tanque yogur y sip de limpieza. Pero, ¿en qué medida? O sea, vamos a distribuir de 1, 2, 3, 4 horas para pasteurización, que es lo más fuerte, ¿no? Son 293, casi 300 kilocalorías en que hemos medido, perdón, miren, se me ha ido en este momento, aquí está, en kilogramos de vapor por hora. Aquí está pues, kilogramos por hora, dice, aquí están sus unidades, disculpen ustedes. Y luego, a partir de la quinta, sexta y séptima hora de procesamiento, vamos a calentar la tina quesera y además vamos a calentar el tanque yogur. Hay que hacer esta planificación. Y el sip de limpieza solo a partir de la octava hora, 44 kilogramos de vapor necesitamos. Entonces, por columna, aquí se encuentran los requerimientos de la masa de vapor. Por eso dice demanda de vapor por proceso térmico en 10 horas de trabajo, medido en kilogramos por hora. Bien, en esta zona del proyecto, dice, no existen aún redes de gas natural, por lo que vamos a utilizar el GLP, el gas licuado de petróleo. También podríamos utilizar gas natural, podríamos utilizar madera, podríamos utilizar otro tipo de combustible, pero en este caso uno de los más limpios es el gas licuado de petróleo, que es el propano. Y con este gas, con este GLP, es de que vamos a calcular la cantidad, la masa de GLP que necesitamos para llegar a esta, para saber cuántas garrafas, porque al final las garrafas que conocemos normalmente, las chiquitas, tienen 10 kilogramos, ¿cierto? 10 kilogramos de GLP. Entonces, ¿cómo se calcula? Miren, aquí esta es la formulita. Esta es la cantidad de kilocalorías que necesito para calentar. Aquí tenemos el peso específico del agua, que es 1, que es 1 kilocaloría por grado centígrado y por kilogramo, por la masa de vapor. Es la cantidad de vapor que necesitamos generar. Y tenemos que elevar desde 10 hasta 150 grados centígrados. Estamos calculando ya el vapor que vamos a necesitar en el caldero. Ya es el cálculo del caldero. Y es igual a 446.220 kilocalorías. La cantidad de vapor va a ser la masa de vapor por el calor latente de vaporización. 2.473 kilogramos, ¿sí?, por 400 kilocalorías por kilogramo, que este es el calor latente, ¿sí?, para una temperatura de 130 grados centígrados, que se obtienen, por supuesto, de manuales de ingeniería en general, particularmente de ingeniería química. Entonces, la cantidad de vapor que vamos a necesitar para llegar para convertir todo esto en vapor, entonces el requerimiento de 2.473 kilogramos de agua tenemos que convertir en vapor, se tienen que utilizar estas dos fórmulas. La primera para elevar la temperatura desde 10 grados hasta 150, pero ustedes me dirán, pero aquí en el alto, sí, aquí el agua hierve a los 87 grados centígrados, sí, pero así se calcula, desde 10 hasta 150, porque 150 grados centígrados aproximadamente deben generar 2 atmósferas de presión, porque ya es vapor recalentado. Luego, esta es necesariamente para calcular la masa de vapor. Toda esta masa de vapor tengo que multiplicar por el calor latente de vaporización a 2 atmósferas, y ese total son 989.200. Por lo tanto, si sumamos estos dos calores, ¿sí?, de vapor y de agua, entonces la demanda de energía calórica es de 1.335.420 kilocalorías. Entonces sabemos que el poder calorífico del GLP es de 10.000 kilocalorías por kilogramo. Del gas natural es un poco menos, porque se trata de metano. El GLP es propano. Entonces, más o menos el gas natural está, si no me equivoco, está por el orden de 8.500 kilocalorías por kilogramo. Puede ser que utilicemos gasolina, por supuesto que es superior a este valor que está acá.
pero no podemos poner gasolina, ¿sí? No podemos quemar gasolina porque cuesta mucho dinero, en primer lugar. Segundo lugar, es explosivo y no se utiliza normalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular la masa de GLP? La cantidad de kilocalorías que hemos calculado es igual a 1.335.420 kilocalorías sobre la masa del GLP, que son, me estoy refiriendo a este valor de acá, ¿dónde está? El poder calorífico, aquí está. El poder calorífico de GLP es de 10.000 kilocalorías por kilogramo. Dividimos entre esto extremos con extremos y medios con medios, kilocaloría con kilocaloría se van, y solamente se necesitan 133.54 kilogramos de GLP. Entonces, si dividimos esto entre 10 kilogramos que tiene la garrafa, necesitamos aproximadamente 13.5, 14 garrafas de GLP. Entonces, evidentemente es una nueva forma de calcular que ustedes están aprendiendo, que es parte de la tecnología, ¿sí? de producción, y que nos ha permitido calcular, ¿sí? el requerimiento de la energía calórica. En otras palabras, el número de garrafas que necesitamos. Entonces, como ingenieros, acuérdense de que cualquier momento van a necesitar tener esta rutina de cálculo que les estoy comentando. Entonces hay que tomar en cuenta. Yo les estoy explicando, les estoy enseñando con mucha profundidad. Por supuesto, porque así me lo han pedido las autoridades de la carrera, porque de alguna manera, sí, el ingeniero de sistemas tiene que estar preparado para todo tipo de contingencia. Entonces, para que sepan, ¿no? O sea, no es nomás hacer poco de programas, sino que también hay que tener conocimientos de esto. Ahora, una vez que tienen ustedes este tipo de conocimientos, les va a ser muy fácil poder automatizar, poder informatizar, poder llevar los programas y controles a la computadora, que luego vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, el balance energético de calor para este proceso de producción de lácteos, dice acá, necesitamos generar 300 kilogramos de vapor por hora y necesitamos generar 1.335.420 kilocalorías por día. Entonces, esta cantidad de kilocalorías vamos a repartir para la pasteurizadora, para la tina quesera, para el tanque de fermentación yogur y para el sieve de limpieza, cuyos datos ya los habíamos calculado un poco más adelante, pero es la forma adecuada de distribuir el requerimiento de energía calórica. Pero resulta que cuando hablamos de energía también tenemos que hablar de energía eléctrica. Y la energía eléctrica, sin la energía eléctrica, una industria en general no funciona. Entonces dice acá, para la elaboración de este cálculo es necesario contar previamente con los planos eléctricos de distribución de la red en el interior de la planta, exteriores, oficinas administrativas. Veas el gráfico del plano de instalaciones eléctricas de la planta de producción de lácteos de Tupiza. Miren, no podemos, en esta asignatura, o sea, no puedo hacer absolutamente todo por el tiempo, pero ustedes me van a entender porque ustedes son ingenieros de sistemas y por supuesto que llevan las asignaturas de electricidad. Claro, porque tienen que tener conocimiento para un ingeniero de sistemas que no conozcan las variables de la electricidad, entonces estaríamos perdidos. He hecho un plano de instalaciones eléctricas de la planta de lácteos. Entonces veamos, fíjense, aquí tenemos un transformador. En este lado, aquí existe una subestación eléctrica. Y vamos a ver esta subestación eléctrica. Esta subestación eléctrica también tiene foquitos. Todos estos circulitos que están viendo aquí con una X al medio son luminarias de cualquier tipo. Pueden ser focos LED, pueden ser lámparas, etcétera, etcétera. Pero estamos distribuyendo, fíjense, en toda la planta de producción estamos distribuyendo este sistema de iluminación. Pero cada uno de estos sistemas de iluminación tiene un determinado circuito. Veamos al salir de acá. Aquí está la subestación eléctrica, ¿sí? Entra al tablero principal de distribución y de aquí se divide al primer tablerito secundario. Esta línea entrecortada que ven acá significa que es línea subterránea. Aquí me imagino que debe estar. Ahí está, línea subterránea, dicen. Casi no pueden ver ustedes, pero es línea subterránea, esa que está acá, esa que va con el acá. Entonces, esa línea subterránea conecta este tablero de distribución, que es el TD5, a otro tablero de distribución que está acá, que es CCSM2,
y pasa de manera subterránea hasta llegar al primer tablero de distribución, que es el TD1. Y luego del TD1, fíjense, sigue pasando y pasa al TD4. ¿Por qué está libre este TD1? Porque este TD1 corresponde, sí, a la alimentación que vamos a hacer seguramente a algún dispositivo que se pueda poner acá. Pero acá, fíjense, de este tablero de distribución 2 que estamos viendo acá, aquí sale a un interruptor. Ahí está el interruptor. Del interruptor hay un circuito que se va formando, ¿cierto?, con los foquitos, ¿sí? Pero aquí, fíjense, hay otro interruptor más a este otro lado. Entonces, tal vez sea un sistema para pagar de un punto a otro punto. Y además siguen saliendo, bueno, esa es la forma de distribución. Lo que no están acá son es el sistema de tomacorrientes. Aquí está todos estos triangulitos con negro que están viendo acá. Aquí hay triangulitos con negro, ¿sí? Esos son tomacorrientes, y la verdad es que debería haber otro circuito para los tomacorrientes. Desafortunadamente ya no pude encontrar estos planos, ¿sí? Y han quedado todavía acá. Aquí hay necesidad de que puedan ustedes insertar, o sea, otro circuito más, ¿no? ¿De dónde debe salir? Del tablero de distribución. ¿Dónde están los tableros de distribución? Están acá. Aquí está un tablero, aquí está otro tablero de distribución. Este tablero de distribución dice que es para motores, porque fíjense, estamos saliendo de acá, volvamos nuevamente a la subestación eléctrica. Este tablero de distribución general viene por acá en línea subterránea, y acá ya va externamente, ¿sí? Va externamente el cableado hasta esta caja de distribución de motores, dice, ¿no? Y fíjense, de aquí empiezan a salir un circuito que va mostrándose hacia a este equipamiento ya de máquinas, ¿sí? De máquinas. Este diagrama se realiza sobre la base, ¿sí? Sobre la base del layout. Eso es algo, así tiene que ser, sobre la base del layout, que ha sido la última figura que vimos en la clase anterior. Entonces salen del layout, y sobre el layout hay que hacer esa distribución eléctrica, ¿de acuerdo? Y como verán ustedes, aquí existen dos distribuciones, falta uno que debería haber conectado a los tomacorrientes más. Estos con tomacorrientes, ¿sí?, que tienen un sistema muy especial, sirven para poder cargar en algún momento máquinas, herramientas o alguna otra necesidad que no sea de mucho insumo de corriente. Bien, entonces ese es el plano eléctrico, y sobre la base del plano eléctrico es que vamos a ver qué dice acá. El lector observador podrá inferir en este plano, al margen de mostrar la red de instalación eléctrica. También, en contraste, muestra la distribución de los equipos de la planta en layout, y no es circunstancial, sino que precisamente sobre este diagrama es que se realiza el diseño de las instalaciones eléctricas de la planta. Ahora, yo me imagino que ustedes también han aprendido a hacer la distribución eléctrica de tomacorrientes, de luminarias, y calcular la cantidad de iluminación necesaria, etcétera. Evidentemente este es un trabajito para el ingeniero, para el ingeniero electricista, pero no tampoco son cálculos muy difíciles, no son cálculos universales que todos los ingenieros tenemos que saber de todas las especialidades. Bien, en la parte inferior izquierda del plano se encuentra la subestación eléctrica, lo que les había comentado. Aquí está la subestación eléctrica. Existe